Bueno, hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Hoy estamos acá en el segundo video de nuestro curso de electromagnetismo. Estamos, bueno, ahora viendo de nuevo la parte de introducción matemática, lo que nos habíamos quedado. Estábamos conversando sobre el tema de los vectores. En el primer video vimos todo lo referente a, bueno, álgebra de vectores, que bueno, los definimos que eran flechas, ¿cierto? Que podíamos operar con estas flechas, muy entre comillas. ¿Sí? Y estaba la suma de vectores, estaba la multiplicación por un escalar y estaba la resta de vectores. Ya luego de ver esa álgebra de vectores, definimos, ¿cierto? Productos entre vectores. Ya eh, el, bueno, el primer producto entre vectores que definimos fue el producto punto, el cual podemos ver acá arriba. Ya el producto punto, ¿cierto? Como podemos ver acá, que es a punto b, se define como el módulo de a por el módulo de b por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores. Ya, eh, bueno, es súper importante notar que el producto punto nos entrega un número, ya una cantidad escalar, que corresponde a veces la proyección de b sobre a, ¿sí? Entonces, lo que nos entrega el producto punto es básicamente eso, es un número que nos habla sobre la proyección de un vector sobre el otro. Y bueno, directamente, a partir del producto punto, podíamos hablar al tiro del teorema del coseno, ¿ya? Que bueno, el teorema del coseno nos permitía encontrar el lado de un triángulo cualquiera, ya si teníamos los otros dos lados y conocíamos el ángulo que formaban estos lados del triángulo, ¿sí? Bueno, igual haciendo un poco de spoiler, este teorema es súper importante. ¿Por qué? Porque en la parte de electrostática nos ayuda demasiado a la hora de calcular campos eléctricos, ¿ya? Nos facilita bastante la vida. Entonces, así como para ir aterrizándolo un poco, el teorema del coseno es bien útil en el sentido de la electrostática. ¿Ya? Bueno, y con eso, en eso habíamos quedado en el video anterior. Y les quedé debiendo el tema del producto cruz. Ya el producto cruz es igual, es una nueva operación entre vectores, definida de esta forma, que se define a cruz b, ¿ya? Esto va a ser igual a qué cosa? A el módulo de a por el módulo de b por el seno del ángulo que forman ambos vectores por un cierto vector unitario, ¿ya? Y no cualquier vector unitario, sino que es un vector perpendicular a tanto a como a b, ¿ya? Eso es súper importante. Entonces, de estos productos vectoriales notamos una diferencia súper importante, ya que el producto punto nos entrega un número y el producto cruz nos entrega un vector. Ya, eso es súper importante tener en consideración. Y nuevamente, igual haciendo un poco de spoiler, el producto cruz es súper importante por ejemplo, en el tema de magnetostática, a la hora, bueno, sí, a la hora de calcular campos magnéticos y bueno, y las expresiones en magnetostática, la gran mayoría, si no es que todas, tienen algún producto cruz metido entre medio. Entonces es súper importante tenerlo en consideración. ¿Ya? Entonces, bueno, viendo un poco las propiedades del producto cruz, vemos que el producto cruz es distributivo, ya cumple con la distributividad, ¿cierto? Que a cruz b más c, ¿cierto? Es a cruz b más a cruz c, cumple la distributividad. Y bueno, acá algo súper importante tener en consideración es que el producto cruz no es conmutativo, ¿ya? El producto cruz no es conmutativo. De hecho, bueno, si nosotros hacemos esta como conmutación, si conmutamos los vectores que estamos operando, debemos ponerle un signo menos y ahí recién se cumple la igualdad. Ok, esto es así como lo más importante tener en consideración desde el punto de vista del producto cruz. ¿Ya? Ahora, algo importante que tenemos que pasar a ver ahora es el tema de... vamos a reforzar el tema de vectores como combinaciones lineales. ¿Ya? Como habíamos conversado en el video anterior, los vectores se pueden expresar, claro, como combinaciones lineales, es decir, como sumas de otros vectores. Vectores como combinaciones lineales. Ya, entonces, ¿cómo funcionaba esto? Sí, vamos a hacer un ejemplo nuevamente. Vamos a tomar un ejemplo. Sí, vamos a expresar como una combinación lineal el vector A que está en el punto 2,1. Entonces, primero
para poder simplificarnos un poco más esto, vamos a graficar este vector, ¿ya? Entonces teníamos nuestro plano cartesiano, ¿cierto? Teníamos nuestro eje X, nuestro eje Y, y bueno, teníamos que ver primero la primera componente del par ordenado, que es 2, y nos vamos a tener que mover 2 casillas en el eje X, ¿ya? Acá está el 2, 1, 2, y después vamos a tener que subir una casilla por la segunda componente en el eje Y, ¿ya? Y con esto podíamos ponerlo con otro color, ¿cierto? Y así se podía graficar nuestro vector, ya, nuestro vectorcito A, ¿ya? Entonces, este vectorcito de acá, nosotros conversábamos en el video pasado que lo podíamos expresar como una suma de otros vectores, ¿ya? De otros vectores que eran conocidos como vectores unitarios. Y entonces, ¿cómo lo hacíamos? De nuevo, tenemos nuestro vector 2,1, ¿cierto? Ya, primero lo vamos a separar en dos vectores que dependan solamente de una de las componentes, ya, y la otra sea 0. Entonces, lo vamos a separar como la suma del vector 2,0 más el vector 0,1. Entonces, en el primer vector, la primera componente, ¿cierto?, es distinta de 0, y la segunda es 0, o sea, la componente en Y es 0, y acá en el segundo vector la componente en X es 0. Ya, ahora, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Teníamos que expresar cada uno de estos vectores como un producto por un escalar, ¿ya? Para esto, ¿cierto?, podemos expresarlo de esta manera, ¿cierto? Podíamos de cierta manera como sacar el 2, ¿ya?, y multiplicarlo después por el vector 1,0. Entonces, si multiplicábamos el 2, ¿cierto?, al 1 nos queda 2 y al 0 nos queda 0, y nos queda de vuelta el mismo vector. Entonces, como en el segundo vectorcito es un 0,1, bueno, queda igual, ¿cierto? Entonces, ¿qué era lo que hacíamos ahora? Ahora solamente nos quedaba reemplazar, recordando que estos famosos vectores unitarios, ¿sí?, están definidos de la siguiente manera. O sea, se expresan de la siguiente manera: el X unitario, o el X tongo que es conocido, que es el 1,0, y el Y tongo, que es 0,1. Ya estos vectores son los vectores unitarios, también son conocidos como la base canónica, ¿ya? Bueno, todavía no vamos a hablar mucho de base, lo vamos a ver en un ratito más, pero es más o menos para que nos hagamos la idea. Son vectores unitarios, ¿ya? Así como de manera muy general, estos vectores nos permiten generar todos los demás vectores en el plano, ¿ya? Estamos haciendo un poco de spoiler, todavía no llegamos a eso. Entonces, ¿qué es lo otro importante que tenemos que parar a ver? ¿Ya? Es con respecto al módulo del vector, ¿ya? Como lo conversamos, recordando el primer video, los vectores son flechas, ¿ya? Son flechas en el espacio y que tienen un módulo y que tienen una dirección. Entonces, mi pregunta es, ya sabemos, por ejemplo, que la dirección la podemos determinar con respecto a un cierto ángulo, con respecto a uno de los ejes, ya no hay problema. Ahora, ¿cómo nosotros calculamos el módulo de un vector? ¿Ya? ¿Cómo puedo yo calcular cuánto mide, por ejemplo, este vector? ¿Ya? Bueno, para eso notamos que si nosotros formamos un triángulo acá, un triángulo rectángulo, solamente tenemos que aplicar Pitágoras, ¿cierto? Entonces, en este caso, ¿cómo sería? Si nosotros queremos sacar el módulo de este vector, es decir, lo que mide este vector, nosotros queremos sacar el módulo de A, por ejemplo, ¿cómo va a ser? Si nosotros vemos este triángulo rectángulo acá, es cosa de calcular Pitágoras, que sería la raíz cuadrada de ¿qué cosa? De 2 al cuadrado, ¿cierto? Porque este cateto mide 2 al cuadrado, más ¿qué cosa? Este cateto de acá mide 1, y sería 1 al cuadrado, ¿cierto? Y esto sería 4, 5, y esto sería raíz de 5. Y encontramos el módulo del vector A, ¿ya? El módulo del vector, la notación del módulo del vector es de la siguiente manera. Módulo de A se define como el vector A entre barritas,
¿ya? Acá hay algo importante a tener en cuenta, es que a veces hay algunos autores que lo denotan con las barritas a los lados, o que también, vamos a decir, es lo mismo, ¿sí? Que este A. Hay veces que le sacan la flechita encima a los vectores, ¿ya? Y bueno, claro está que ahí también es el módulo. Bueno, hay veces que esto lleva un poco de confusión, pero lo que recomiendo yo es siempre notar en qué es lo que estamos trabajando, qué tipo de ejercicio estamos viendo o qué tipo de expresión estamos viendo. Porque esto, un pequeño inciso. Por ejemplo, si nosotros vemos esta expresión de acá, si nosotros vemos 1, por ejemplo, entre A, ¿ya? Es evidente acá que este A, por ejemplo, es un vector. No, pues no es un vector, no puede ser un vector. ¿Por qué? Porque en ningún momento se definió el 1 partido sobre un vector. Ya eso no está definido. Entonces es evidente que acá estamos hablando del módulo de ese vector. Ya esto no puede ser un vector, ¿por qué? Porque no está definido. Entonces hay veces que igual hay que tener ojo con la notación, ya, pero por lo general uno se da cuenta de cuando está hablando de módulo y cuando está hablando de vector. Ya, siempre es importante tener eso en consideración. Ahora, esta es la forma fácil, o sea, más o menos intuitiva de definir el módulo a través del teorema de Pitágoras. Entonces, bueno, si nosotros tomamos ahora y por ejemplo nos movemos de nuestro eje de referencia, que este es el 0, y no sé, nosotros sabemos que un vector lo podemos desplazar libremente y el vector no va a cambiar, ya es independiente si nosotros tenemos este vector acá y no sé, y el vector A lo desplazamos, por ejemplo, acá arriba, ya este vector A va a seguir siendo exactamente el mismo vector, ya no ha pasado absolutamente nada, solamente lo movimos. Que nosotros movamos nuestro sistema de referencia no implica que el vector cambie, de hecho el vector se debería mantener igual si nosotros lo observamos desde otra forma, claro está. Entonces, para este tipo de casos lo podemos generalizar el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Para encontrar el módulo del vector, ya, y bueno, y si tenemos, por ejemplo, si de acá a acá tenemos un punto, o sea, de donde empieza, bueno, lo vamos a dibujar abajo, de hecho, para no saturar tanto con dibujo. Entonces, si tenemos, ay, disculpen, ahí sí. Si tenemos, por ejemplo, este vectorcito acá, voy a terminar de dibujar este sistema de referencia, X, Y, si tenemos, por ejemplo, este vectorcito, no sé, acá, vamos a jugar un vector así, ¿ya? Entonces, ¿cómo se define ahora el teorema de Pitágoras? Ya, o sea, el módulo, ¿cierto? O cómo podemos ver de cierta manera el teorema de Pitágoras acá. Bueno, claro está que acá hay un cateto y acá hay otro cateto, ¿ya? Entonces, desde este punto hasta este punto en el eje X es nuestro interés. ¿Por qué? Porque es la distancia de un cateto. Y desde este punto a este punto es nuestra distancia de interés. Nuestra distancia de interés. ¿Por qué? Porque ahí está el otro cateto. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Fíjense que si nosotros tenemos acá, de donde empieza el vector, tenemos estas coordenadas. Llamémosla X1 y, me equivoqué, Y1, ¿ya? Y la distancia, o sea, el punto en el que termina el vector, que sería X2 y 2, el módulo del vector, de manera general, si es que no está en el origen, por ejemplo, que es la forma más general, quedaría de la siguiente manera, ¿ya? El módulo de este vector es, supongamos que se llama vector B, ¿ya? El módulo de nuestro vector B, ¿cierto? Va a ser igual a ¿qué cosa? Va a ser, ¿cierto?, la hipotenusa de nuestro, claro, de nuestro triángulo rectángulo. Y para encontrar el valor de la hipotenusa aplicamos teorema de Pitágoras, y este segmento de acá, claro está que es x2 menos x1, y este segmento de acá, claro está que es y2 menos y1, ¿cierto? Es todo esto, por ejemplo, es todo esto en el caso de y2, y le sacamos este trocito de y1. Entonces, y bueno, y con x2 pasa lo mismo, es todo este trocito y le sacamos este trocito de x1. Entonces, sería x2 menos x1 al cuadrado más
i2 menos i1 al cuadrado. ¿Sí? Entonces, esta es la forma más general. Bueno, y en caso de que se encuentre en el centro, claro que x1 y 1 sean 0, porque está ubicado en el origen. Esto sería en 0,0, ¿cierto? Esto sería un poco más fácil, sería x al cuadrado más y al cuadrado, ¿cierto? Entonces, este es el famoso módulo del vector. ¿Cuánto mide el vector? Sí, lo podemos determinar a través del teorema de Pitágoras. ¿Ya? Bueno, esto es súper importante tenerlo en consideración, porque el módulo sí o sí aparece en todos los problemas de electrostática y magnetostática y en todos lados. Entonces es importante tenerlo en consideración. Bueno, ya que hablamos del módulo, ahora podemos pasar a algo un poquito más profundo, ¿ya? Que es lo que les comentaba recién del tema de las bases vectoriales. Ya, bueno, una base vectorial, ¿cierto? Es un conjunto de vectores que nos permite generar todos los demás vectores de un cierto espacio, ¿ya? Por ejemplo, todos los vectores que podemos formar en 2 dimensiones, ¿ya? Pueden ser determinados a partir de la base canónica, que era la base que hablábamos recién, que es el 1001, ¿ya? Bueno, en 2 dimensiones, claramente. Entonces, bases vectoriales, ¿ya? Las bases vectoriales, como les decía, son eso. Son vectores, conjuntos de vectores que nos permiten generar los vectores de un determinado espacio. Entonces, las bases vectoriales igual tienen algunas cosas interesantes a tener en consideración, ¿ya? Entonces, vamos a hablar de la ortonormalidad, ¿ya? ¿Qué es la ortonormalidad de una base? Bueno, la ortonormalidad de una base nos pide que la base cumpla con 2 condiciones importantes, ¿ya? La primera condición de la base es que, bueno, la primera condición que debe cumplir la base es que el módulo de los vectores de la base sea 1, ¿ya? Módulo de los vectores de la base igual a 1. Esto se dice que son que la base está normalizada, ¿ya? Cuando el módulo de vector igual a 1 se dice que la base está normalizada, y lo podemos comprar, por ejemplo, con la llamada base canónica, que, bueno, para sorpresa de todos, si está normalizada, cumple todas las cosas, por eso es tan útil. Entonces, ¿cierto? Tenemos nuestro x tongo, nuestro x gorrito, ¿ya? Que es 1,0. Vamos a aplicar nuestra fórmula del módulo. No me gusta decir eso de la fórmula, sino que vamos a determinar el módulo de este vector. ¿Ya? ¿Cómo determinamos el módulo de x? Desde el x unitario, ¿cierto? Esto sería la raíz cuadrada de 1 cuadrado más 0 cuadrado, y esto igual a 1, ¿cierto? Porque 1 al cuadrado 1, 0 al cuadrado 0, 1 más 0, 1, raíz de 1, 1, ¿ya? Y para ahí, bueno, para ahí pasa lo mismo. Disculpen. 1,0, ¿cierto? El módulo de i, y esto es igual a raíz cuadrada, 0 al cuadrado más 1 al cuadrado. Bueno, es claramente lo mismo. Entonces, los vectores de la base están normalizados, ¿ya? Eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque para que cumpla con la ortonormalidad, ¿ya? Mientras más pequeños sean los vectores, más fácil es de trabajar con ellos, claro está. Ahora, lo otro que nos pide, ¿ya?, esta ortonormalidad es que sean ortogonales, ¿ya? ¿Qué significa que sean ortogonales? Que, bueno, que los vectores de la base formen un ángulo de 90 grados entre ellos. Y entonces, ¿cómo nosotros podemos determinar que estos vectores son perpendiculares? Ya, ¿cómo nosotros podemos determinar que x unitario e y unitario son perpendiculares? ¿O que x tongo y tongo son perpendiculares? A través del producto punto,
¿ya? Como el producto punto depende de... Oh, pequeño spoiler. Como el producto punto depende del coseno del ángulo que forman, ¿ya? Si el ángulo que forman es 90, el coseno de 90 es 0, entonces el producto punto es 0. ¿Ya? Entonces, si el producto punto entre estos dos vectores es 0, entonces significa que son perpendiculares. ¿Ya? Ahora, ¿cómo nosotros podemos definir esto? ¿Cómo podemos saber esto? Bueno, ahora aparece una nueva definición, que es la del producto punto definido en una combinación lineal, cuando estamos trabajando con una combinación lineal. Entonces, el producto punto, o bueno, más que definición, no sé si como tal una definición, pero así lo podemos determinar. En combinación lineal. Ya, entonces, si nosotros tenemos un... Bueno, lo vamos a expresar primero de manera general. Si nosotros tenemos un cierto vector A, ¿cierto? Con estas componentes, AX, X tongo, AI y tongo. Y tenemos otro vector B, que sería BX, X tongo, más BI y tongo. Ya el producto punto entre A y B se define como la multiplicación de cada una de las componentes que acompañan a los mismos unitarios. Entonces sería, y bueno, y todo eso se suma, entonces sería AX por BX más AI por BI. ¿Ya? Y esta es la conocida definición, bueno, perdón, no es definición, pero la forma de determinar el producto punto en una combinación lineal. ¿Ya? Y ahora sí, esta expresión la aplicamos en los vectores unitarios. ¿Ya? ¿Qué nos daría? Si sería X, ¿y cierto? Sería 1 por 0 más 0 por 1. Perdón. 0 por 1. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque si tenemos... esto sería 1,0 por 0,1. ¿Cierto? Entonces sería 1 por 0 y 0 por 1. Y claramente eso es 0. Sí, entonces, esto implica que son perpendiculares. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa con vectores de la base diferentes entre sí? El producto punto da 0. Y el producto punto para vectores que son iguales de la base debería dar 1. ¿Cierto? Así como es para tener la pequeña observación. Creo X, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sería 1,0.1,0 y eso sería 1 por 1 más 0 por 0. ¿Sí? 1 por 1 más 0 por 0. Y esto es igual a 1. ¿Sí? Como pequeña observación. Bueno, ahora bien, ahora que definimos el tema del producto punto, cuando tenemos una combinación lineal, está... Bueno, esto queda un poco feo. Ahora sí, está claro que también hay una cierta forma de determinar el producto cruz a través de una combinación lineal, que es mucho más fácil operar con los números como tal, con los números que componen a los vectores más que con los vectores. Claro está. Entonces, el producto cruz... Vamos a cambiar de color porque este está más bonito. Producto cruz en combinación lineal, ¿cierto? ¿Cierto? El producto cruz es una combinación lineal, suponiendo que bueno, tenemos los mismos vectores A y B, ¿ya? ¿Cómo sería? ¿Qué debería pasar? Bueno, lo primero que tenemos que notar
es que el producto cruz no tiene sentido si estamos trabajando en dos dimensiones. No tiene sentido. Una carita asustada. No me quedó medio rara la carita asustada. Ahí sí. No tiene sentido el producto cruz. ¿Por qué? Porque recordemos que el producto cruz nos entrega un vector, que es perpendicular a los dos vectores que se están operando. Entonces, ¿cómo puedo yo hacer un vector perpendicular? ¿Cómo puedo generar yo un vector perpendicular sin tener la dimensión para que ese vector exista? Entonces, debemos expandirnos a una nueva dimensión. Bueno, suena un poco místico eso, pero tenemos que trabajar ahora con una tercera dimensión. Ya, bueno, miren, la verdad no hay que asustarse mucho con el tema de las dimensiones, sino que más que nada se agrega una letra nomás, ya no hay mayor problema. Y todo lo demás que hemos conversado, el tema de álgebra, de vectores, los productos puntos, todo funciona de la misma manera pero con una dimensión más. Ya esto es súper generalizable y no hay que asustarse porque aparece una letra más, ya solamente se alargan un poco más los cálculos, pero no afectan absolutamente nada, ¿ya? Entonces no tiene sentido si estamos trabajando en dos dimensiones. ¿Por qué? Porque nos va a entregar un vector, o sea, no existe ese vector porque no estamos en tres dimensiones para alcanzar un vector perpendicular a un plano. Ahí está más o menos, o sea, un plano suponiendo que estamos en X e Y solamente, es decir, los vectores del producto cruz están solamente en X e Y. Entonces, como no tiene sentido, vamos a tener que trabajar en tres dimensiones donde sí hace sentido el producto cruz, ¿ya? ¿Qué sería? La componente a x por el vector unitario x unitario, x tongo, a la componente y a sub i por el y tongo, más ahora una componente en el eje z, z unitario, ¿cierto? Bueno, y con b pasa lo mismo. Sería un bx x unitario más bi y unitario más bz z unitario. Ya vamos a dejar esto acá abajo. No tiene sentido en dos dimensiones. Esto me falta poner. Ya, entonces, ¿cómo se define ahora el producto cruz? ¿Cómo podemos determinar este vector perpendicular a y a b? Bueno, el producto cruz entre a y b está dado por un determinante, ¿ya? Por un determinante de la siguiente matriz. Vamos a poner esto primero acá, y esto sería x unitario, y unitario, z unitario, y ahora las componentes del primer vector, que sería a, que sería ax, ay, az, y luego las componentes del segundo vector, que sería b, bx, bi, bz. ¿Ya? Este determinante lo que nos va a entregar es claramente un vector, ¿sí? Donde ahí los módulos se van a ir, van a quedar dados por los productos entre las componentes de A y las componentes de B, ¿ya? Esto es importante tener en consideración. Entonces así está definido el producto cruz entre dos vectores, ¿cierto? Y estos vectores están expresados como una combinación lineal. Ya. Ahora, otro punto importante a tener en consideración, como si bien hablábamos del producto punto en los vectores de la base, veíamos que el producto punto entre distintos vectores daba 0, ahora el producto cruz debería ser al contrario, ¿ya? ¿Por qué? Porque el producto punto depende del coseno y el producto cruz depende del seno. Entonces, vamos a anotar primero acá el producto cruz en bases vectoriales. ¿Ya? Entonces, notemos que como hay una dependencia del seno, ¿cierto? Como esto depende del seno del... Como esto depende del seno del ángulo que forman, ¿ya? Si los vectores son paralelos o antiparalelos, el ángulo que forman es 0, 180, y el seno de 0 es 0 y de 180 es 0. Entonces, el
producto cruz de un vector consigo mismo es 0, ¿ya? Bueno, eso es para todos los vectores, no necesariamente para los vectores de la base, pero disculpen, como todos los vectores de los demás vectores están generados por los vectores de la base, claro está que si pasa con lo de la base también pasa con los mismos vectores. Ojo, eso no lo había mencionado, sí. La idea de hacer el análisis solamente de los vectores de la base es fundamental, ya que si sabemos qué es lo que pasa en la base, vamos a saber inmediatamente qué es lo que pasa en el resto de los vectores. Por eso la idea es primero ir a la base, ¿ya? Ir a todo lo que genera los demás vectores. Es una forma general de ver qué es lo que le pasa a los demás vectores haciéndole estos productos, ¿ya? Para tenerlo en consideración. Que por eso siempre se analiza el caso de las bases, ¿no? Y por eso se habla más de bases, que se va viendo así como se van viendo vectores X, ya se va viendo más que cualquier vector, se ve siempre qué es lo que pasa en la base, ya eso es importante. Ahora, entonces, lo que conversábamos, esto sería, perdón, X cruz X sería igual a 0, ¿cierto? Lo mismo que Y cruz y Z cruz Z sería 0. Bueno, esto pasa, en el caso cuando operamos con el mismo vector. Pero ¿qué es lo que pasa si operamos con vectores diferentes? Bueno, acá entra en juego una regla súper conocida, que es la regla de la mano derecha. ¿Ya? La regla de la mano derecha nos permite determinar cómo es el vector, en qué dirección apunta el vector resultante del producto cruz entre dos vectores. ¿Ya? Y me había pasado, así como pequeña anécdota, en el video anterior que hice, lo traté de dibujarlo yo y la verdad es que me quedó muy feo, así que por eso lo tuve que rehacer, porque no me gustó el dibujo. Así que muy sabiamente de mi parte me fui a internet a buscar una imagen que era, yo creo, lo mejor y que no se me ocurrió en ese momento. Entonces, ahora vamos a ver la regla de la mano derecha para ver la dirección de vector resultante en el producto cruz. Regla de la mano derecha. ¿Ya? Pegar. La regla de la mano derecha es una regla súper útil. ¿Por qué? Porque nos permite saber rápidamente la dirección del vector resultante cuando operamos a través del producto cruz dos vectores cualesquiera. En este caso vemos que se está operando U cruz V, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿cómo funciona esto? El primer vector va a corresponder al dedo índice, ¿ya? Y el segundo vector va a corresponder al dedo del medio, ¿ya? Y el pulgar, ¿ya? Y la dirección en la que apunta el pulgar va a ser la dirección en la que apunta el vector resultante del producto cruz, ¿ya? Eso es básicamente la regla de la mano derecha. El primer vector, este de acá, es el dedo índice, y el segundo vector, vamos a marcar acá, y el segundo vector, vamos a hacerlo con, pero lo vamos a hacer con los mismos colores, creo que es lo mejor, ¿cierto? Este es el dedo índice, primer vector dedo índice, segundo vector dedo del medio, ¿ya? Entonces, en este caso, si el vector U va sigue el dedo índice, el dedo del medio apunta hacia la izquierda, bueno, apunta de tal manera que el dedo pulgar quede mirando hacia arriba. Esa es la idea. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasaría? ¿Ya? Esto, miren, vamos a hacer algo mejor. Esto de acá lo vamos a ver desde arriba, ¿ya? Si lo vemos desde arriba, el vector U ya está apuntando hacia... El vector U está apuntando hacia arriba, y el vector V está apuntando hacia la izquierda, ¿ya? Entonces, si nuestro dedo índice se pone encima del vector U y nuestro dedo del medio se pone encima del vector V y estiramos el dedo pulgar, evidentemente va a ir hacia arriba el dedo pulgar. Entonces, U cruz V sale de la pantalla, así se dice, sale de la pantalla,
y se denota de esta forma, ¿ya? Se dice que el vector sale, ¿ya? Bueno, aquí no va un igual, claro está. Pero se dice que el vector sale de la pantalla, ¿ok? Ahora, por ejemplo, si nosotros, utilizando la misma idea que vimos en el sistema anterior, tenemos este sistema, ya, por ejemplo, esto baja y para allá, ya. Si nosotros tenemos un vector, no sé, A y un vector B, ya, donde A de nuevo va para arriba y ahora B va para la derecha, ya está claro que por la posición de la mano, el dedo del medio, para que apunten en B, en dirección de B, vamos a tener que girar la mano, ¿ya? Haciendo que el dedo pulgar apunte hacia adentro de la pantalla, ¿ya? En este caso apuntaba hacia afuera de la pantalla, esto es para afuera, y esto va a apuntar hacia adentro de la pantalla, ¿ok? Y esto es para adentro, esto se nota así, para dentro de la pantalla. ¿Sí? Se logra hacer la idea. Entonces sería invertir esto, sería dar vuelta a la mano, el pulgar mirando hacia abajo, el índice hacia el frente, ¿sí? Entre comillas, y el dedo del medio hacia la derecha, ¿ya? Entonces el pulgar apunta hacia abajo y se dice que A cruz B, ¿cierto? Apunta hacia dentro de la pantalla y se denota de esa manera, ¿ya? Esa es la famosa regla de la mano derecha. Entonces, volviendo de nuevo al tema de las bases, ¿ya? ¿Qué pasa con las bases? ¿Ya? ¿Qué pasa con las bases? Entonces, si nosotros tenemos, vamos a dibujar primero nuestro espacio acá en 3 dimensiones. Ya. Uy, me equivoqué. Ahí sí. Tenemos nuestro espacio en 3 dimensiones, ya, donde tenemos acá nuestro eje X y Z, ya, y tenemos nuestros vectores Y unitario, X unitario, Y unitario y Z unitario, ¿cierto? ¿Cómo sería X unitario cruz Y unitario? Bueno, esto, si hacemos la regla a mano derecha, ya, por ejemplo, notemos que, bueno, podemos dar vuelta a nuestro sistema de referencia, o podemos darnos vuelta a nosotros, ya. El índice apunta en dirección del eje X, ya, hacia el X positivo. Ojo, eso es importante, es el X positivo, porque el vector unitario está definido hacia los positivos. Y el Y, bueno, nuestro dedo al medio debería, si apunta en dirección de Y, nuestro dedo pulgar va hacia arriba, ya. Si usamos de referencia este gran dibujo de acá, ya, X, vamos a usar otro color, vamos a usar otro color y vamos a usar este. X apuntaría hacia allá, ¿cierto? Si damos vuelta a nuestro sistema de referencia, X apuntaría hacia allá, entonces Y debería apuntar hacia acá. Piensen que lo estamos viendo así como al revés del sistema de referencia. Y eso es importante, siempre ver que van hacia los positivos. Ya los unitarios están definidos claramente hacia los positivos, entonces no podemos irnos hacia los negativos, ¿ya? Los vectores siempre apuntan hacia los positivos, los unitarios. O sea, los vectores de la base canónica. Y bueno, si tenemos X y Z debería ir justamente en la dirección del dedo pulgar hacia arriba. Disculpen. Entonces sería X cruz Y, ¿cierto? Debería ir en la dirección de Z, ¿ya? Y bueno, y retomando la expresión que nos da el módulo de X, recordemos, que se acuerdan de A cruz B es el módulo de A por el módulo de B por el seno del ángulo que forma, por el seno del ángulo que forman por el n unitario. Entonces en este caso sería el módulo de X unitario, que es 1, por el módulo de Y unitario, que es 1, porque son vectores unitarios, por el seno del ángulo que forman. ¿Cuánto el ángulo que forman? 90 grados, ya lo demostramos recién, que son perpendiculares entre sí. Los vectores de las bases son perpendiculares entre sí y forman 90, que esto sería 1,
por el vector que le da la dirección, que sería justamente el z, que apunta en z. Y bueno, eso es z nomás, z unitario. Entonces esto es súper interesante. ¿Por qué? Porque podemos generar los otros vectores de las bases a través de los productos cruz, ¿ya? Y bueno, les recomiendo que suelten la mano, así muy chistoso, que suelten la mano, así, o que traten de ir probando y que logren llegar a los resultados luego de operar los productos, o sea, los vectores de la base entre ellos, vayan jugando y deberían llegar a esto. Bueno, algo que sí se me pasó, notemos que si, conmutamos y agregamos el signo menos, debería dar lo mismo, ¿cierto? Entonces ahí vayan jugando ustedes. Y cruz z sería igual a menos z cruz y esto sería igual a x, y z cruz x es igual a menos x cruz z igual a y. Ya, entonces deberían tener ahí, pueden ir soltando la mano y probando qué tal funciona la regla de la mano derecha, y deberían llegar a estos resultados, ya. Y bueno, con eso llegamos, o sea, recorrimos toda la parte de vectores, vimos todo lo más esencial que hay que ver en la parte de vectores, ya. Todo el tema así de transformaciones lineales, no creo que vaya mucho por ahora, no lo necesitamos. Tampoco el tema de tensores, no es necesario profundizar mucho en eso todavía. Creo que no va muy al caso a estas alturas del curso, para nada. Y bueno, más que nada eso. Yo creo que en el otro video, yo creo que con esto ya terminamos toda la parte de vectores. Y bueno, en el otro video vamos a ver todo lo referente a cálculo. Vamos a ver integrales, derivadas. Yo creo que, bueno, sí, campos vectoriales, campos escalares, teorema del gradiente, integrales de línea, superficie y volumen para campos vectoriales y para campos escalares. Entonces el otro video ya va a ser directamente cálculo. Así que bueno, espero que les haya gustado, que les haya servido. Y bueno, más que nada eso. Bueno, si tienen algún comentario, algo que quieran agregar, algo que quieran conversar, me lo pueden escribir, no hay ningún problema. Y eso, espero que estén muy bien y espero que les haya gustado. Hasta luego.